En el mejor día de la semana, hablemos de libros. Abogada y técnico de Información y Turismo del Estado. Tras las elecciones de 1982 y el éxito de Felipe González, decide dar el paso de meterse en política, convencida de que las propuestas liberales son mejores y más eficaces que las socialistas. Lo va a hacer en un pequeño partido, la Unión Liberal, que, coaligado con Alianza Popular, la llevará al Ayuntamiento de Madrid como concejal en la oposición en 1983. A partir de ese cargo, va a ser concejal, ya con responsabilidades de gobierno, ministra de Educación y Cultura, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid y finalmente portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Nuestra invitada es Esperanza Aguirre. Sin complejos es el libro que aborda el análisis de la situación de la política actual desde la experiencia de casi 40 años de vida política de su autora, Esperanza Aguirre. Cada uno de sus libros es rotundo en su contenido. Yo no me callo, Prohibido prohibir, Discursos para la libertad y ahora Sin complejos, libros que definen muy bien a nuestra invitada. Escuchemos un fragmento de su libro. Si hubiera aceptado las exigencias de Pablo Iglesias, hoy sería presidente del gobierno. Pero sería un presidente que no dormiría por las noches, como el 95% de los españoles, incluidos votantes de Unidas Podemos. Esto declaraba Pedro Sánchez el 19 de septiembre de 2019 en una entrevista que concedió a Antonio García Ferreras en el Palacio de la Moncloa, cuando había fracasado su intento de investidura de julio de ese año y estábamos ya en la precampaña de las elecciones del 10 de noviembre. Menos de 2 meses después de sus rotundas declaraciones a Ferreras y menos de 48 horas después del cierre de los colegios electorales ese domingo de noviembre, el martes día 12, Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, comparecieron en el Congreso de los Diputados para anunciar que habían alcanzado un acuerdo para formar un gobierno de coalición y firmar públicamente un documento en el que se desarrollaban las condiciones de ese pacto. Doña Esperanza, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme a su programa. ¿Qué tal concilia el sueño? Pues el sueño, yo era de ese 95% de los españoles que, como Pedro Sánchez, y como él dijo, no podíamos conciliar el sueño pensando en que Pablo Iglesias pudiera estar en el gobierno. Y cuando lo vimos en el gobierno, pues dejamos de conciliarlo. La verdad es que, como dijo Isabel Díaz Ayuso, España le debe una, porque se fue Pablo Iglesias del gobierno, pero ahora les vemos 2, porque también ha dejado el escaño madrileño, ¿eh? Pero bueno, yo creo que Pablo Iglesias, desde el contrato que tiene con Roures, no va a dejar la política, lo que deja es las instituciones, y eso es muy bueno, claro. Seguro que en todo este tiempo que lleva en la política ha habido muchas más cosas que le han quitado el sueño. En estos casi 40 años de vivir la política desde la primera fila, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el sistema de reclutamiento, los gobiernos de UCD, los gobiernos de Felipe González, los gobiernos de Aznar, incluso los gobiernos de Rajoy, pero ya en Zapatero empezaba a flaquear, pero no hasta el punto de ahora. Tenían de ministros a personas que tenían una carrera en la vida civil, que o bien habían hecho unas oposiciones o bien habían dedicado un tiempo a, pues a su empresa o a crear empleo. Eran gentes que tenían, vamos a decirlo claramente, la vida resuelta fuera de la política. Y ahora pues nos encontramos con que la mayoría de los 22, creo que tiene con él 23 ministros que tiene Pedro Sánchez, la mayoría, hay excepciones, evidentemente. Sobre todo los de Podemos, no tienen, cuando les preguntan en qué trabajaron, pues no trabajaron en nada, ¿sabes? Y esto a mí me parece pues muy grave. Y bueno, y como la política ahora consiste en que, ¿cómo decirte?, en que el foco mediático es muchísimo mayor que hace 20 o 30 años, pues también yo creo que desanima a mucha gente
y padres que desaniman a sus hijos aficionados a la política, hijo mío, mejor dedícate Dedícate a otra cosa. a otro trabajo. Sí, sí, sí. Publicar un libro sobre asuntos actuales, como habrá vivido en primera persona, tiene un riesgo enorme. Puede quedar desbordado por la actualidad tan cambiante y sorpresiva que estamos viviendo, ¿no le parece? Bueno, es que a mí me ha pasado, a mí me encargaron el libro en octubre y lo tenía que entregar antes del 1 de febrero. Pues se convocaron elecciones en Cataluña, yo pedí que me dejaran hasta el día 20 para poder valorar las elecciones catalanas del 14. Pero lo más importante ha sucedido el 10 de marzo y luego el 4 de mayo, o sea, la convocatoria de Isabel Díaz Ayuso llena de, de reflejos para evitar que la izquierda viniera a gobernar en Madrid, por una parte, y el resultado de las elecciones del 4 de mayo. Pero yo creo que la tesis de mi libro queda confirmada por la victoria de Díaz Ayuso del 4 de mayo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la tesis de mi libro es que si la derecha o el centro derecha no da las batallas ideológicas y culturales, no podrá llegar a los 176 escaños que se necesitan para gobernar. Y yo cuento que si Felipe González hubiera sido como Sánchez, el gobierno de Aznar, del que yo me honré en formar parte, nunca hubiera existido. Porque Felipe no le hacía falta nombrar vicepresidente a Julio Anguita, con presentarse a la investidura y admitir los votos de los comunistas, pues hubieran tenido 12 millones de votos frente a los 9,7 que teníamos nosotros. Y eso es lo que ha hecho Sánchez, gobernar con un partido comunista que, primero desde el Frente Popular no lo habíamos visto en España, pero es que no hay ningún país europeo donde los comunistas estén en el gobierno. Estuvieron 5 minutos en Grecia y disfrazados como aquí de populistas bolivarianos, pero no dejan de ser personas que quieren acabar con el régimen, con la Constitución de la Concordia y del Consenso, que fue la del 78, la hoy vigente. Estamos hablando con Esperanza Aguirre y lo estamos haciendo sobre su último libro, Sin complejos. En el libro hace una llamada a la unión de la derecha, donde no aboga por la unión sino por el acuerdo, y defiende que en aquellas divisiones administrativas pequeñas se tendría que llegar a acuerdos entre la derecha. ¿Esto quiere decir que en cada lugar ha de tener un criterio diferente? No, vamos a ver, nosotros tenemos una ley electoral que no creo que podamos ni siquiera que quieran los partidos cambiar. Y entonces nos tenemos que someter a esa ley electoral que se rige por el principio de proporcionalidad, pero corregido por la ley D'Hondt. La ley D'Hondt lo que dice es que al partido mayoritario hay que primarlo. Entonces, el partido mayoritario en las circunscripciones pequeñas, si el centro derecha está dividido, es evidente que será uno de izquierdas, al cual le estamos dando pues parte de los votos que se hubieran dado pues a Ciudadanos o al PP o a Vox. Le van a ellos por el efecto de la ley D'Hondt. Por eso creo que hay que llegar a acuerdos en las circunscripciones pequeñas. En las grandes no importa. Mire, en Madrid, por ejemplo, sobre todo en las elecciones autonómicas en las que hay 136 escaños, pues la proporcionalidad es pura. Pero en las circunscripciones pequeñas la ley D'Hondt opera con muchísima fuerza. La última pregunta se la hace nuestro compañero Florencio Carrera. Presidenta, ¿considera usted que es Isabel Díaz Ayuso la esperanza de la derecha española a 2 años vista? ¿La identifica usted en su capacidad de gestión y valentía política a la hora de enfrentarse a la izquierda con usted misma en sus años de presidenta y ministra del gobierno de Rajoy? Pues yo sí, pero yo creo que Isabel Díaz Ayuso se va a dedicar a Madrid. En 2 años hay que repetir las elecciones. O sea, en mayo del 23 es obligatorio que haya elecciones en Madrid y estoy convencida que tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez Almeida se van a presentar. ¿Cuándo serán las elecciones generales? Pues obligatoriamente tocarían en noviembre del 23, pero ya nos ha advertido Pedro Sánchez que no piensa convocarlas hasta enero del 24, cosa verdaderamente sorprendente, pero que al parecer es legal. Y para entonces, pues quién sabe, pero yo pienso que el Partido Popular tendrá que tener su congreso y yo estoy convencida de que se volverá a reelegir a Pablo Casado. ¿Y el futuro? ¿Cómo ve el futuro? En líneas generales, tirando a negro hormiga, como la he oído decir en alguna ocasión, o tirando a azul. Pues mire, lo veía negro
color de hormiga en el mes de febrero y a partir del 4 de mayo lo veo brillante y con un cielo azul que no augura ninguna nube. Todas las encuestas dan una bajada espectacular al Partido Socialista, que como todos los partidos socialistas europeos está en caída libre. En Alemania prácticamente no existe el Partido Socialista, en Francia tampoco. En Inglaterra sí, pero tienen la mayoría los conservadores y además está en el medio el partido, ¿cómo se llama? Creo que se llama Partido Liberal, me parece. Y por lo tanto, y no solo baja el Partido Socialista, la bajada de Podemos de Pablo Iglesias también es catastrófica. Y en cambio, todas las encuestas le dan subida al Partido Popular, subida también a Vox, y no es verdad que le dan una bajada a Ciudadanos. O sea que parece que se cumple el deseo que tenemos de captar los votos de Ciudadanos, que por lo menos los liberales como yo, pensamos que muchos de ellos votaban al Partido Popular antes. Esta es Esperanza Aguirre, una mujer sin complejos, y su libro, publicado por La Esfera de los Libros, un libro que nos ayudará a entender lo que está pasando sin complejos. Doña Esperanza, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy agradecida, a su disposición, incluso para no hablar de libros. Bueno, pues el próximo día incluso hablamos de política. El mejor día de la semana. Fran Mezcua.